Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a los que se conectan también por aquí, por el Facebook Live, quienes domingo tras domingo nos piden la señal. Pero les decimos que también se pueden conectar con nosotros en vivo y en directo por el Zoom. Nosotros le enviamos la contraseña, nosotros le enviamos la dirección y se conectan directamente. Aquí usted va a ver el servicio desde que comienza hasta que termina, por Zoom. ¿Ve? Mientras que por el Facebook Live usted lo va a ver desde el momento que comienza la exposición de la palabra hasta el momento que termina. Igual que los que están en YouTube, ¿ve? Con la diferencia de que usted lo está viendo en vivo aquí en el Facebook Live, en YouTube va a quedar grabado, ya queda diferido y queda allí montado. Amén. Entonces, bienvenidos sean todas y todos. Un saludo donde quiera que se encuentren. Vamos a leer el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo del 33 al 35. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Y Jesús le respondió y le dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Amén. Gloria a Dios. Este es el texto que nosotros vamos a utilizar el día de hoy para fundamentar un tema que lleva por título los beneficios del ayuno. Para los que les gusta anotar, llevar registro, vamos a hablar acerca de los beneficios del ayuno. Hace aproximadamente 3 semanas atrás, yo comencé conversando con ustedes acerca del tema del ayuno, que fue cuando hicimos la convocatoria de estos 21 días que dedicamos y consagramos al Señor. La semana pasada nos predicó el anciano Gerson Salazar en vivo y en directo desde Valencia, Venezuela, nuestra iglesia matriz, nuestra iglesia de donde fuimos enviados a estas tierras a expandir el reino de los cielos. Y en esta tercera semana vamos a cerrar este ciclo de oración y de ayuno que convocamos nosotros, hablando acerca de los beneficios del ayuno. Y es que como estamos comenzando un año, esta es la última semana de este primer mes del año, nosotros creemos que va a ser un año que viene cargado de grandes retos y de grandes expectativas que vamos a tener por delante. Y para nosotros tener la seguridad y la certeza de que vamos a alcanzar el éxito en todo lo que nosotros hagamos, entonces los hijos de Dios comenzamos nosotros el año dedicando los primeros días, las primeras horas, las primicias de este año, se las dedicamos y se las consagramos al Señor. Ya hablamos también de las primicias físicas, materiales, y consecutivamente estos 21 días de oración y de ayuno que presentamos al Señor. Y durante ese tiempo nosotros le pedimos al Señor que nos bendiga, que nos ayude, que nos impulse en todas las cosas que nosotros vamos a hacer para que todo lo que nosotros hagamos nos salga bien. ¿Me dice amén? Entonces, por eso felicitamos una vez más a los hijos de esta casa, felicitamos a todos aquellos que se conectaban en las noches para esa cadena de oración que hacían. Felicitaciones para todas y cada uno de los que participaron. Entonces,
con respecto a este tema, los beneficios del ayuno, lo primero que usted debe conocer es que los más grandes personajes que usted se consigue a lo largo y a lo ancho de las Escrituras, todos y cada uno de ellos practicaron el ayuno. Si usted se pone a leer en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, usted se va a conseguir con que Abraham ayunó, el padre de la fe. Usted se va a conseguir que un hombre como Moisés, que hizo grandes señales y prodigios en aquel entonces, también ayunó. Usted se va a conseguir con hombres como el rey David. Usted se va a conseguir con profetas de alto calibre, como lo era el profeta Isaías, el profeta Elías, el profeta Eliseo, el profeta Jeremías, que todos y cada uno de ellos ayunaron. Y si nos venimos al Nuevo Testamento, usted se va a conseguir también con que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret también ayunó. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret también ayunaron. Y todas y cada una de estas personas fueron un instrumento clave que Dios utilizó para transformar y cambiar la sociedad de aquel entonces. A través de estos hombres y de estas mujeres que nosotros estamos hablando, Dios mostró su grandeza, mostró su poder y mostró su gloria. Y el denominador común entre todos ellos era que esta gente practicaba el ayuno, porque ellos sabían que el poder estaba en las manos de Dios. Ellos se convertían en un canal a través del cual el Señor cambiaba todas las cosas. Amén. Lo segundo que usted tiene que saber es que el ayuno trae un despertar espiritual. Ya usted ve, por eso nosotros comenzando este año, afinamos el oído y el Señor nos habló de la fecha, de tal fecha a tal fecha, porque vamos a comenzar una nueva temporada. Vamos a comenzar un ciclo de bendiciones que está comenzando una nueva década, el ciclo del siglo XXI. Esta es la tercera década de ese siglo, el año 2021. Y lo vamos a comenzar nosotros dedicándole y consagrándole a Dios estos 21 días de ayuno para que Dios nos ayude, para que Dios nos impulse. Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Esto va a desatar y va a traer un despertar espiritual en los hijos del Señor. Aparte, el ayuno, déjeme decirle que es una poderosa arma, pero de tipo espiritual. Un arma poderosa de tipo espiritual que cuando usted la practica, usted está provocando la intervención sobrenatural de Dios en cada una de sus vidas. ¿Me dice amén? Amén. Sí, porque cuando usted practica el ayuno, usted está llamando la atención del reino de los cielos. Los ojos del que creó los cielos y la tierra comienzan a monitorear, comienzan a buscar, a tratar de detectar de dónde están viniendo estas oraciones que están condimentadas con ayuno. ¿Ve? Entonces, el ayuno provoca la intervención sobrenatural de Dios. Y es por eso, déjeme decirle, que el reino de las tinieblas, el diablo no quiere que usted escuche este tipo de enseñanzas. Porque cuando a usted se le revele esta poderosa palabra, cuando a usted se le revele todo lo que usted puede lograr y alcanzar a través del ayuno, entonces el diablo sabe que usted se puede convertir en una pesadilla para el reino de las tinieblas. Amén. Usted se va a convertir en una piedrita en el zapato para el reino de las tinieblas, porque un hombre de oración y de ayuno es capaz de mover la mano de Dios. Y cuando Dios se mueve, la tierra tiembla. ¿Me dice amén? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hoy quiero hablarles rápidamente acerca de algunos beneficios que nosotros podemos alcanzar a través del ayuno. Y podemos observar en el pasaje que nosotros acabamos de leer cómo nuestro Señor Jesucristo de Nazaret
llegó a ser confrontado por un grupo de hombres que eran discípulos de Juan el Bautista y le hicieron la pregunta que por qué sus discípulos no ayunaban como lo hacían ellos, que eran discípulos de Juan, como lo hacían los fariseos y como lo hacían el resto de las otras corrientes religiosas de aquel entonces. Y Juan el Bautista fue el hombre que Dios utilizó para preparar el camino, para preparar la venida del Mesías, para preparar el advenimiento del Salvador de toda la humanidad. Juan el Bautista estaba claro, porque estaba claro del papel y la función que él iba a cumplir, porque él llegó a decir: es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¿Ve? Ahora, sucede que cuando llegó el tiempo de Juan el Bautista, cuando se le acabó la temporada a Juan el Bautista, pues él tenía que hacerse a un lado para que el ministerio de Jesucristo creciese. Pero el deseo de Juan el Bautista era que sus seguidores, que sus discípulos, ahora se convirtieran en discípulos de Jesucristo, se convirtieran en seguidores de Jesucristo también. Y es por eso que en este pasaje nosotros vemos a este grupo de hombres haciéndole esa pregunta a nuestro Señor: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan? Y igualmente los fariseos y los otros movimientos, pero los tuyos no. ¿Ve? Porque en ese momento Jesucristo de Nazaret, el Salvador de la humanidad, estaba con ellos aquí en la tierra. Había puesto sus pies en el escenario terrenal. El Dios que creó los cielos y la tierra se había convertido en un hombre. Estaba aquí en medio de nosotros y por eso vemos la respuesta que Él les da. No es que estaba en contra del ayuno, como algunas corrientes religiosas pretenden hacerlo creer. Que es malo ayunar, que ya no tenemos que ayunar, porque lo que teníamos que hacer ya Jesús lo hizo por nosotros. Pues no, déjeme decirle que lo que hizo Jesús de Nazaret es lo que era para nosotros imposible: catalizar el plan de salvación para toda la humanidad. Y cuando hablamos de salvación, Jesucristo de Nazaret es la referencia número uno en el mundo. Pero quiero decirle que hay una serie de bendiciones que tú y yo tenemos que luchar por ellas para alcanzarlas. Y por eso tenemos nosotros que poner también de nuestra parte. Por eso también nosotros tenemos que sacrificar parte de nuestras vidas para poder alcanzar las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Y comenzamos muriendo al yo. Muriendo a la carne, a los deseos de la carne. Comenzamos sacrificándonos a nosotros mismos. Entonces, el ayuno es un tipo de sacrificio que no le gusta a todo el mundo practicarlo, y mucho menos cuando son tantos días, 21 días de ayuno. Pero déjeme decirle que a Dios sí le agrada, porque cuando usted ayuna, usted va a despedir un olor fragante que llega delante de la presencia de Dios. Y comienza ese olor a llamar la atención del que está sentado en el trono. Y comienza a buscar, a tratar de detectar de dónde viene ese olor. Y cuando a través de ese olor, de ese sacrificio, así como cuando usted está poniendo carne en el asador que despide un grato olor, así la presencia del Señor es traída delante de usted. Y cuando Dios llega a un lugar, miren, las cosas tienen que comenzar a suceder. La enfermedad se tiene que ir. El problema espiritual se tiene que ir. El problema económico tiene que desaparecer, porque donde llega Jesucristo de Nazaret, las cosas buenas comienzan a funcionar. ¿Me dice amén? Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, vemos aquí a nuestro Señor Jesús de Nazaret respondiendo la pregunta que le hacen estas personas. ¿Puede acaso ustedes hacer que los que están de bodas
ayunen mientras que el esposo está con ellos. ¿Usted sabe quién era el esposo? Jesucristo de Nazaret. ¿El esposo de quién? De la iglesia. Y esto era lo que decía Juan en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 27. Juan 3, 27. Juan el Bautista, mire la declaración que da aquí. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije: yo no soy el Cristo, sino yo soy un enviado delante de él. La tarea de Juan era venir a preparar el camino de Jesucristo. Y en el 29 dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así que este es mi gozo y está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Ya usted lo ve? Juan el Bautista estaba despejando toda duda si creían que él era el Mesías. Y Juan estaba diciendo: no, el Mesías no soy yo, yo vine a preparar el camino del Mesías. ¿Ve? Entonces, cuando habla del esposo, el que tiene la esposa es el esposo. Se refería a Jesucristo de Nazaret. Pero yo quiero decirle algo: esa esposa la representa la iglesia. Pero le pregunto, ¿ya se casaron? No han contraído nupcias todavía, no se han casado. Entonces, mientras no se casen, ¿qué es la esposa o qué representa la esposa? La novia. Entonces, ahorita somos la novia de Jesucristo de Nazaret, porque cuando suenen las trompetas y Cristo venga por su iglesia, allá en el cielo es que vamos a celebrar las bodas del Cordero. Y ahí es donde sí nos vamos a convertir en la esposa de Jesucristo de Nazaret y vamos a estar eternamente y para siempre gobernando el mundo y el universo al lado del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Si yo fuese usted, le daría un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, nuestro Señor Jesús no está diciendo acá que está en contra del ayuno, porque él termina diciendo: pero vendrán días cuando el esposo le será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Le fue quitado el esposo? Le fue quitado momentáneamente. Se abrió un ciclo de aproximadamente más de 2000 años que ya llevamos, llamado la gracia divina, la gracia del Señor, que va a concluir cuando Cristo venga por su iglesia. Se cierra ese ciclo. Entonces, allí donde Cristo toma la iglesia, se la lleva al cielo, se celebran ya las bodas del Cordero, y para la gloria del Señor, entonces de novia pasamos a ser la esposa de Jesucristo de Nazaret. Amén. Pero la pregunta es: ¿estaba diciendo que no ayunaran? No, ¿verdad? Era diciendo que en ese momento ellos no ayunaban porque estaban frente a frente del Dios que creó los cielos y la tierra. Jesucristo de Nazaret representaba la imagen del Dios que creó los cielos y la tierra. Amén. Entonces él le decía: mientras el esposo está con ella, van a estar ayunando. No, ¿verdad? Pero cuando le sea quitado, a partir de allí sí van a comenzar a ayunar. Amén. Entonces, cuando usted ayuna espiritualmente, usted va a ser empoderado para crecer y desarrollar los talentos y las capacidades que Dios ha puesto delante de usted. Porque cada uno de ustedes, cada uno de los que estamos acá presentes, tiene capacidades y tiene talentos que aún usted desconoce y que su tarea es aprender a descubrirlo para ponerlo al servicio del Señor. Amén. Y físicamente también hay beneficios, porque usted va a comenzar a quemar exceso de grasa acumulada.
Su cuerpo va a comenzar a regular la sangre. Usted va a eliminar exceso de peso. Usted va a desintoxicar su organismo y se va a limpiar el hígado, se va a limpiar el colon, se van a limpiar los riñones, se va a limpiar la piel, se va a limpiar todo. Y usted se va a embellecer porque usted va a tener la gracia del Señor con usted. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a movernos al libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Porque mire lo que provoca, mire lo que desata en el mundo físico o lo que provoca el ejercicio del ayuno. Joel capítulo 2, versículo 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, para aquellos que están en contra de los movimientos proféticos. Mire, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. No tiene nada de malo en soñar para el Señor. Y vuestros jóvenes verán visiones. 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión, en Jerusalén, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Entonces, todo esto, dice el Señor, que ocurrirá después que usted haya practicado ciertas cosas. Cuando vemos el trasfondo aquí de lo que está pasando en el tiempo de Joel, nos vamos a conseguir con que el pueblo de Israel estaba pasando por uno de los momentos de crisis más terribles del mundo. En aquel entonces los valores habían desaparecido. En aquel entonces la injusticia estaba a flor de piel por todos lados. Se había corrompido el sacerdocio del pueblo de Israel en aquel entonces. Y entonces le dice el Señor, en ese mismo capítulo 12, en el versículo 12 está la clave, cuando le dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿Ven? Y después dice en el versículo 16, o vamos a leer desde el 15: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. ¿Ven? Y después, dice el Señor, después que ustedes hagan esto, entonces yo voy a hacer lo que me propuse hacer. Y fue lo que leímos en el 28. Pero ¿cuándo ocurre lo que dice el versículo 28? Cuando el pueblo de Israel hizo lo que él mandó en el versículo 12 y en el versículo 15. ¿Ves? Cuando ellos entraron en un tiempo de ayuno. En pocas palabras, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, para que ustedes puedan salir de los conflictos, de las dificultades, de los problemas, de las enfermedades, para que ustedes se sacudan la muerte, la enfermedad, la peste, la hambruna, las guerras, las invasiones, etcétera. Ustedes entren en un tiempo de ayuno. Y si ustedes lo hacen, entonces dice el Señor, yo mismo me encargaré de eliminar todo tipo de enfermedad, todo tipo de virus y de peste en sus vidas, porque yo voy a reprender ese espíritu de enfermedad. Dice el Señor, mas nunca ustedes necesitarán dinero o recursos económicos, porque yo me encargaré de suplir sus necesidades.
Mas nunca ustedes van a ser invadidos por otras potencias del mundo, ni saqueados por sus enemigos, porque yo pelearé por ustedes y me aseguraré de protegerlos. Pero cuando, dice el Señor, cuando ustedes primeramente ayunen, cuando ustedes convoquen tiempo de ayuno y de oración delante de mi presencia. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. Entonces, quiero rápidamente darle 4 beneficios. No es que son los únicos, hay muchos más, pero quiero darle 4 tipos de beneficios que usted va a obtener cuando usted ayuna. Número 1, usted sensibiliza su espíritu delante de la presencia del Señor. Eso es lo que produce el ayuno. El ayuno sensibiliza tu espíritu. Y es por eso que el mundo natural, los que no conocen de Cristo, están como están. Porque ellos no ayunan, ellos no buscan la presencia del Señor, ellos no entienden las cosas de Dios. Porque ellos viven es para satisfacer los deseos de su carne. Pero el ayuno provoca que Dios te hable y te diga cosas. En ese momento que Dios te habla y te dice cosas, tu oído se afina y tú aprendes a distinguir la voz de Dios. Y la diferencia de la voz del yo y la diferencia de la voz del reino de las tinieblas. Ya usted ve, lo que produce el ayuno te afina el oído y te ayuda a distinguir o a diferenciar los 3 tipos de voces que podemos escuchar en el mundo. Número 1, la voz del yo. Número 2, la voz de Dios. Número 3, la voz de tu principal enemigo. ¿Me dice amén? Entonces, esta experiencia provoca o despierta un hambre y una sed de las cosas del Señor. Entonces, número 1, se sensibiliza tu espíritu. Número 2, el ayuno te revela cosas ocultas que tú no conoces. Eso es lo que va a provocar el ayuno, porque esto va a traer la presencia de Dios a tu vida. Esto va a provocar que Él te visite y que tengas un encuentro sobrenatural con el Dios vivo, con el Dios real que hizo los cielos y la tierra. Amén. Y cuando Él se manifiesta, te va a revelar tareas que te relacionan con tu propósito y con el destino con el cual Él te trajo a esta tierra, a este mundo. Por ejemplo, yo le puedo decir que en el año 1993 aproximadamente, ya tenía 2 o 3 años convertido a Cristo. Yo me aparté, yo me retiré, me fui a un sitio solo, apartado, y me fui de ayuno, me fui 3 días, solamente tomaba agua. Y me recuerdo que estando yo en el cuarto donde estaba, arrodillado delante de mi cama, orándole a Dios, yo de repente pude sentir la presencia de un ser celestial, la presencia de un ser poderoso, maravilloso. Se me espelucaba el cuerpo. En aquel entonces yo no me inmovilicé, me quedé petrificado. Me daba miedo levantar mi mirada, me daba miedo abrir los ojos, pero yo sabía que había alguien que estaba delante de mí, parado en la puerta. Y en ese momento escuché una voz que me dijo: el día de hoy te he seleccionado, te he escogido para que prediques mi palabra. Y vas a llevar mi palabra hasta el último rincón de la tierra. A donde yo quiera que te diga que vayas, tú vas allí, tú vas a ir. Y así fue que comenzó mi llamado al ministerio. Estaba nuevecito, recién convertido, 2 o 3 años, pero estaba de ayuno. En un tiempo de ayuno se me reveló el Dios que creó el cielo y la tierra. Me hizo un llamado y 30 años después, ahora nosotros estamos en un continente diferente al nuestro, en una tierra diferente a la nuestra, donde dejamos todo atrás para venir a predicar el evangelio del reino. Amén. ¿Me dice amén? Amén. Y este evangelio, el Señor me dijo, lo vas a llevar hasta el último rincón de la tierra, a donde yo te diga.
Y por eso cuando llegamos aquí comenzamos a declarar con nuestros labios, este evangelio va a llegar a Portugal. Y mire, ya nos trajo a Paula aquí, que es de Portugal. Este evangelio va a llegar a Francia. Y nos trajo aquí a María Cristina en la ciudad de Toulouse. Este evangelio va a llegar, bueno, hasta Holanda, donde está Adrián. Y comenzamos a declarar, esto va a llegar a Italia, esto va a llegar a Inglaterra, esto va a llegar hasta Alemania, esto va a llegar a Alicante, esto va a llegar a Bilbao, a Cantabria, a Tenerife, hasta donde el Señor quiera llevarnos. ¿Me dice amén? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y así fue que comenzó mi llamado al ministerio, con un ayuno, un tiempo de ayuno. Y Argentina. Aquí tenemos también a nuestra hija Roxana, a Paola, desde la Argentina. También tenemos por aquí, sí, a Maribel, también de San Cristóbal, estado Táchira. Había visto por allí a Pedro Toledo en el Perú. También tenemos a Lisbeth en la ciudad de Manta, Ecuador. Tenemos a Sonia allá en la República Dominicana. Este evangelio del reino va a llegar a todas partes. Amén. Y todo comenzó ¿cómo? Con un tiempo de oración y de ayuno. Amén. Entonces, segundo beneficio, el ayuno te va a revelar cosas ocultas que tú no conoces. Amén. En tercer lugar, el ayuno te va a sumergir en la dimensión espiritual y te va a abrir los ojos espirituales. Vas a comenzar a ver cosas en el presente que todavía no han ocurrido, que van a ocurrir en el futuro. Vas a comenzar a percibir y a diferenciar la naturaleza del hombre natural y la del reino de las tinieblas. Y vas a comenzar a caminar apercibido en este mundo. No vas a andar como el que anda como un barco sin timón en el mar. ¿Ves? Y esto va a aumentar tu comunión con el Señor, tu confianza con Él. ¿Cómo? Con el ayuno. Y número 4, el ayuno rompe cadenas, rompe ligaduras que te impedían crecer espiritualmente y que te impedían consagrarte y dedicar tu vida a Dios. Porque el ayuno es un tiempo en el cual tú debes aprovechar para romper todas aquellas cosas que tú sabes que te separan de Dios. Todas aquellas cosas que tú sabes que te están provocando algún tipo de daño espiritual. Todo aquello que tú sabes que te trunca tu comunión con Dios. Aprovecha en el tiempo de ayuno de romper todas esas cosas y declararte libre en el nombre del Señor. Debes aprovechar de romper con la incredulidad, con la ignorancia, con la rebeldía, con los malos patrones de conducta, con los malos hábitos que vienen influenciados por el príncipe de este mundo. Debes aprovechar de romper enfermedades, de romper con todas aquellas cosas que vienen a perjudicar tu vida y a declararte y consagrarte para la gloria y para la honra del Señor. Amén. Entonces, si tú lo haces así, el Señor te dice, yo mismo me comprometo a pelear por ti y a romper todas las estrategias que el reino de las tinieblas quiera traer sobre tu vida. Todo aquello que el diablo quería poner delante de ti para esclavizarte, para arruinarte, para enfermarte, para deprimirte, para subyugarte. El Señor las rompe. El Señor dice, te rompo esas pastillas depresivas. Yo rompo todo tipo de enfermedad. Yo rompo todo aquello que el enemigo quiera poner delante de ti para subyugarte, para impedirte que tú busques del Señor. Amén. Y fructificaré todo lo que tú hagas con el sudor de tu frente. Amén. Entonces, estas son ciertas manifestaciones que ocurren cuando tú ayunas. Y cuando el Espíritu del Señor se mueve en una iglesia que está viva, pues tienen que ocurrir cosas como esta. Tienen que haber conversiones de almas que no conocían de Cristo. Tienen que reconciliarse el corazón de los padres con los hijos.
tienen que haber reconciliación de matrimonio, tienen que haber liberación de enfermedades, tienen que haber sometimiento a la muerte, a la enfermedad, a la depresión, a la tristeza. Los demonios son reprendidos, el reino de Dios se manifiesta y el gozo del Señor se derrama. ¿Me dice amén? Todo eso tiene que ocurrir dentro de una iglesia viva, donde se mueve el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y eso es lo que nosotros vamos a comenzar a ver en este momento. Eso es lo que usted va a comenzar a escuchar. Eso es lo que usted va a comenzar a oír a partir de este momento. Vamos nosotros a escuchar algunos testimonios reales que ocurrieron en la vida de personas como usted y como yo, de carne y de hueso. Y le vamos a pedir a cada uno de los hijos que tienen un testimonio, que tienen algo que contar. Vamos a pedirle a cada uno de ellos que en 4 minutos usted pueda sintetizar, en 4 minutos usted pueda resumir lo que estaba ocurriendo antes del ayuno, lo que usted quería que se rompiera, pero no se podía romper. Después usted va a hablar acerca del rompimiento que el Señor hizo en su vida y ahora cómo usted se siente. ¿Me dice amén? Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos a escuchar algunos testimonios en vivo y en directo de distintas partes del mundo. Francia, Argentina, República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Perú y aquí España. La parte de la provincia, Bilbao, Cantabria, acá en la comunidad canaria, etc. Vamos a pedirle a que el que vaya a participar, que levante su mano para nosotros ponerlo en pantalla grande. Levante su mano, tiene 4 minutitos. Levante su mano por allá. Primeramente, vamos a poner en Punta Gorda, vamos a escuchar el testimonio de Pablo y de Yajaira. Vamos a escuchar. Tienes que activar el volumen. Ok, ahí. Hermanos en Cristo Jesús. Ok. Bueno, el testimonio mío, nuestro, porque es nuestro, es que a mí me gusta mucho la naturaleza, a mí me gusta mucho tomar fotos. Amo la naturaleza, esa creación que Dios me dio, que Dios nos regaló. En estos días yo vivo aquí en Punta Gorda y voy todos los días a mi trabajo de Punta Gorda hasta Santa Cruz y empiezo a tomar fotos. Voy en la guagua y empiezo a tomar fotos y en una mesa estoy tomándole una foto a un muro donde aparecen unos huecos ahí. Bueno, se ve bonita porque es como una creación, ¿no? Pero en eso que yo estoy tomando la foto, viene un señor, está al lado mío y dice, le está tomando una foto a la puerta del diablo de Tigaraje. Y yo dije, ¿cómo? Cancelado eso en el nombre poderoso de Jesús. Ese muro se cae. Y ven aquí y le digo a Pablo, vamos a orar porque se dice que es un muro de un tal diablo. Y empezamos a orar en medio del ayuno, a orar y orar y orar. Bueno, hubo un rompimiento ahí. Pablo le contará los demás. Bueno, días más tarde, después de comenzar pues haciendo guerra espiritual, para un día nuestro amado pastor nos enseñó, hay que estar el hombre fuerte de la ciudad,
y hasta que no lo tenemos no vamos a poder lidiar con todas las demás cosas. Y sabemos pues, que en el lugar donde nos ha tocado vivir, pues hay potestades, demonios sueltos, andan por todas partes. Y pues si consiguen una brecha, un lugar donde instalarse, pues vienen a hacer de la suya. Es el caso que en Tijarafe le han dado lugar a esa falsa creencia, a esa falsa idolatría de poner sus ojos en esa creencia de que el diablo está en Tijarafe y que además esa es la puerta por la que él entró. O sea, dos inmensas mentiras. Ni el diablo es el dueño de Tijarafe, ni mucho menos eso representa la puerta del diablo. Nosotros reprendemos esa falsa creencia, esa doctrina y derribamos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret hasta aquí en varios días de oración. Y bueno, comencé el lunes de la semana pasada mi pasantía en el pueblo de Tijarafe. Esto es, vamos a ver qué pasó. Bueno, estamos en vivo. Se le cayó la señal. Se le cayó la señal. Bueno, reprendemos al diablo del Tijarafe. En el nombre de Jesús, reprendemos a ese diablo. Y le ordenamos que devuelva esa señal en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Vamos a ver si en estos segundos se reconectan. Si no, le damos el pase rápidamente a nuestra hija Maribel. Maribel, allá en Venezuela, en San Cristóbal, estado Táchira. ¿No está Maribel ahí? ¿Dónde está congelada? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha, clarito. ¿Sí me escuchan? Tienes que abrir la cámara. ¿Aló? Sí, ¿Sí me escuchan? te escuchamos, Maribel. ¿Aló? Tienes que abrir la cámara. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Ah. Maribel. Está Pablo con Yajaira. Ok, entonces vamos a continuar con el testimonio de Pablo, pues. Pablo y Yajaira. Pues bien, pastores, les comentaba que la semana pasada, el lunes, comencé mi práctica. Sí. Y los compañeros con los que estoy trabajando, les comento lo sucedido y me dicen, no, eso pasó fue porque se llevaron una virgencita, que yo dije que no se la llevaran, que llevaron una virgencita que está en la curva, en el buen Jesús, la arrancaron de allí y se la llevaron y por eso se cayó eso de allí, la virgencita está brava. Les digo, no, el que está bravo es Papá Dios y esa falsa creencia ha quedado derribada y si Dios lo va a permitir, porque lo va a permitir, nunca más el pueblo de Tijarafe va a borrar al diablo y mucho menos le va a celebrar fiesta. Amén. Eso es lo que acaba de explicar. Amén. Gracias a Dios y sabemos que aunque cueste establecer el reino de Dios, el trabajo de nosotros es darle hasta que eso se cumpla. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, pero adicionalmente, Yajaira recibió un beneficio también, no tenía empleo, consiguió un empleo y ya le dieron un contrato para la gloria y para la honra de Dios. Un contrato normal. Como hemos orado aquí pidiéndole que un contrato para los hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver qué pasó con Maribel. Vamos a ver. Maribel, vamos a ver si llegó la señal de... Amén, pastor. Ok. Ya, amén. Te escuchamos nítido y fuerte, Maribel. Cuéntanos. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Cuéntame. Lo que es que no te vemos, tienes que abrir la cámara. O no sabemos si es señal del internet que no te lo permite. Nada. Bueno, si no, entonces vamos con nuestra hija Roxana Paola, allá en Argentina. Vamos a escuchar
a Roxana. Buenos días, ¿cómo les va? Hola papá, hola mamá, bendiciones para todos. Bueno, yo quería testificar que tenemos unos padres poderosos en la oración, sobre todo en el rompimiento, ¿no? Amén. Yo tenía una dificultad a la cual no me podía conectar mucho al Zoom, no se me conectaba porque el teléfono ya andaba súper mal. Y bueno, papá, antes que empezó el ayuno, me dijo: hija, vas a recibir un teléfono nuevo y te va a sorprender. Amén. Después también, finalizando el ayuno, 3 días antes de esto que finaliza el ayuno, me lo confirma mamá. Y bueno, le doy testimonio que a la tarde de que me lo dijo, que oró mamá por mí, me lo regalaron, me lo trajeron. Así que bueno, yo doy gracias a Dios por la vida de ellos dos, porque la verdad que son personas de Dios con una oración tremendamente en la que traen rompimiento y es así. Y los amo, y los dos son unos profetas tremendos de Dios, porque la verdad que todo, desde que he empezado con este ministerio en el cual me han recibido muy bien, como una hija, me han abierto sus brazos, todo lo que han declarado se ha cumplido. Amén. Gracias. Amén. Gloria a Dios, porque eso es lo que Dios quiere para sus hijos, quiere lo mejor. ¿Ves? Y lo que tenemos es que ponernos de acuerdo, lo que tenemos es que estar en el orden correcto de Dios. Y bueno, usted ha llegado a una casa de orden, donde hay orden, donde todos estamos en línea con el Señor, y la bendición que Dios derrame sobre la cabeza va a caer sobre los hijos. Amén. Gloria a Dios. Bien, entonces, ¿a quién más tenemos por aquí? Vamos. ¿No se ha conectado Maribel todavía? ¿Sí? Vamos a ver ahora Maribel desde el estado Táchira, Venezuela. ¿Puedes hablar, Maribel? ¿Nos escuchas? ¿Aló, aló, aló? Maribel. Parece que no. Bueno, vamos a, mientras se recupera Maribel, porque eso es fuerte ya, nosotros venimos de allá, sabemos lo que es eso allá, va bien, bueno, batalla y lucha. Vamos a ver nuestra hija María Cristina ya en Toulouse, Francia. Vamos a ver qué hizo el Señor en este marco de 21 días de ayuno. Adelante, Maribel, María Cristina. Bendiciones, pastores, bendiciones para todos los que están conectados. Y quiero dar un testimonio. Yo estoy en Francia hace ya van a ser 40 años y desde el año 2009 hasta el año pasado, el año 19, por ahí, principios del 20, yo hacía parte del Ministerio Internacional del Rey Jesús. Y resulta que a un momento yo empecé a sentirme que no tenía lugar ahí, y a un momento tomé la decisión yo de salirme. Tomé mi decisión yo. Y es verdad que debido a eso me encontré muy mal, porque estando 10 años en una casa es ya una referencia muy importante, ¿no es cierto? Entonces le pedí a Dios que me diera a alguien que me ayudara, que alguien que pudiera hablar conmigo, que me sostuviera en ese momento tan difícil. Y conectado por el WhatsApp, el Señor me conectó con la pastora Lilia, el pastor Héctor, que realmente me ayudaron mucho, me escucharon, me aconsejaron. Y realmente durante todos estos meses ellos han orado, han batallado mucho por mí. He pasado momentos muy difíciles diciendo: Señor, si puedes alejar esta copa de mí, aléjala, pero no, es parte del proceso. Yo pienso que es parte del proceso todo eso. Y no en el último ayuno en el que terminamos hoy, sí, porque ahí ayuné, pero no realmente seriamente, lo confieso delante de Dios.
en el primero que hicimos, yo estuve casi 40 días que no tenía hambre. No tenía hambre y no comía, fue un ayuno que Dios mismo, yo pienso que me dio esa gracia para hacerlo. Y orándole al Señor, escuché un día la voz del Espíritu Santo que me dijo que tenía que ir a pedir perdón al pastor donde yo estaba en la iglesia. Tenía que ir a pedirle perdón. Y resulta que con mi hija Marcela, un día domingo, ella me dijo, vamos a la iglesia. Y la verdad es que yo no tenía ganas de ir. Pero fuimos. Y realmente cuando llegué allá, era como si era la primera vez que yo venía. Y realmente yo no tenía nada, no tenía resentimiento, no tenía rabia, no tenía nada cólera, no tenía nada en el corazón, y pude adorar a Dios levantando mi brazo como lo he hecho siempre, adorando a mi Padre Celestial, y eso para mí fue me llenó de paz, porque yo le pedí al Señor en todo esto, en este proceso, que lo único que yo quiero es estar en paz con todo el mundo. Quiero estar en paz con todo el mundo. Y para mí es lo más importante. Y el Señor me muestra ahora esto, miren. Esta es una carta que se hizo en el año 2000, aquí en Toulouse. Se hizo esta carta, donde dice, tu luz, puerta del cielo. Aleluya. Puerta del cielo. Amén. Todas esas luces que hay son casas de paz, donde se va a enseñar la palabra. Eso es lo que yo recibí, y de ahí lo tengo. Entonces, bueno, que la voluntad de Dios se haga, porque la voluntad de Dios solamente Dios la conoce, y que podamos seguir avanzando el reino ahí donde Dios nos ha dicho de estar. Eso es lo que yo digo hoy, en el nombre de Jesús. Así que los bendigo, porque ustedes son realmente unos pastores tremendos, con un corazón de padre, realmente tremendo, que yo lo necesitaba y los necesito siempre. Así que muchas bendiciones y gloria a Dios, porque Él es el que está manifestando todas estas cosas. La gloria es para Dios. Amén, gloria a Dios. Vemos ahí entonces un rompimiento en la parte espiritual, sanidad espiritual, sí, que el Señor hizo en la vida de María Cristina. Bendiciones materiales en la vida de Roxana. Vemos como el Señor le regaló un teléfono nuevo de última generación para la gloria del Señor, y vemos manifestaciones de poder, como comenzó Pablo con Yajaira, testificando de que la declaración de las palabras de lo que nosotros decimos tiene poder. Y fíjense cómo ellos declararon esa palabra, y se cayó ese muro, se cayó esa cuestión allí por el poder de Dios. Entonces vemos ese primer testimonio de revelación del poder de Dios. En el segundo vemos bendiciones materiales de Dios en la vida de las personas. En este tercer testimonio estamos viendo sanidad interior y liberación. Vamos a ver ahora. Bueno, pero debemos de hacer referencia de algo, que María Cristina, precisamente el domingo pasado fue que fue a la iglesia, a la iglesia donde ella se congregaba por 10 años, y aunque ya tenía bastante tiempo que no iba, muchos meses, cuando ella llegó a nosotros tenía bastante tiempo que no sé, como muchos meses ya realmente, y hasta a través de la enseñanza que el pastor le hemos dado por los talleres de sanidad interior y liberación, realmente ella tuvo la revelación. Y es por eso vemos que el domingo pasado, hoy hace 8 días, ella pudo ir a esa iglesia, y bueno, es ahí lo que ella misma ha contado, ¿verdad? Que estuvo libre, pudo alabar, sintió que perdonó. Sé lo que ella sentía, porque particularmente ella habló mucho conmigo de lo mal que se sentía, todo lo que había pasado. Y en ningún momento siempre le dije, bueno, usted tiene que estar, siempre le indicamos
y que fuera a hablar con su pastor y tenía que salir por la puerta grande. Y ahí vemos el resultado. Amén. La paz de Dios. Amén. Vamos a ver ahora Maribel, que está aquí otra vez conectada desde el estado Táchira, Venezuela. Maribel, ¿tienes el pase? ¿Me escuchas? No te escuchamos, Maribel, ni te vemos. Si no, entonces rápidamente vamos a escuchar lo que el Señor hizo en la vida de nuestra otra hija, Lisbeth, en la ciudad de Manta, Ecuador. Adelante, Lisbeth. Quítale eso. Buenas tardes. Bueno, a través de mis pastores, que le doy la gloria y la honra a Dios, porque de verdad ellos llegaron en el mejor tiempo para mi vida, al cual yo los honro, los amo, porque para mí ellos son como más que mis padres espirituales, son como mi papá. Los bendigo y le doy gracias a Dios por esa conexión que Dios nos puso. Y bueno, por medio de ella, la pastora Lidia me confirmó que yo iba a ser enviada a esta casa a Ecuador, a hacer una casa de paz. Y de lo cual, bueno, tuve mucha dificultad al principio, tuve mucho contratiempo, mucho rebelión. Y mi pastor, mi padre espiritual y mi madre, ellos se encargaron de liberar, de ayudarme. Y bueno, le doy la gloria y la honra de Dios que aquí en Ecuador le estoy sirviendo y mi casa de paz está creciendo como el agua del río. Amén, amén, gloria a Dios. Vemos ahí un respaldo también de Dios. Fíjense, esa casa de paz en Manta, Ecuador, llegó a tener casi 50 personas. Antes de lo de la pandemia. O yo creo que pasó en alguna oportunidad 52, 54 personas, algo así. 54. ¿ya? 64 personas, imagínense ustedes. Para la gloria de Dios. Un crecimiento poderoso, pero que bueno, a raíz de la situación que ocurrió, de lo de la pandemia, todos hemos tenido restricciones y bueno, poquito a poco todo va a volver a la normalidad y nosotros declaramos que nosotros aquí también vamos a crecer poderosamente y que cada uno de los hijos de esta casa en las distintas partes del mundo donde estén también van a crecer. Amén. Entonces, bendiciones allá para Lisbeth en esa casa de paz también en Ecuador. Volvemos otra vez con Maribel, a ver si Maribel, seguimos insistiendo y persistiendo. Vamos a ver, Maribel, desde el estado Táchira. Se desconectó Maribel, es que se le cayó la señal. Bueno, vamos entonces a escuchar en la ciudad de Bilbao a otros hijos de la casa, a Neida y a Philip, quienes también tienen un testimonio poderoso que contar. Adelante, Neida y Philip. Buenos días, mis queridos hermanos, buenos días pastores, mis amados padres espirituales. Pues bueno, lo mío pues es que antes de que entráramos al ayuno, ¿sí? Mi madre se operó de la vesícula y no supimos cómo se contagió del virus, ¿no? Del COVID. Y a raíz de eso, mi madre, pues la tuvieron que entubar, estuvo ingresada en la UCI y todos los días los médicos nos decían que ella podía perder la vida en cualquier momento, que estuviéramos preparados para un desenlace, pues un desenlace fatídico, ¿no? Y ningún día nos daba la esperanza, solamente nos decía, tu madre sigue en la misma dirección, no ha avanzado y tal y cual. Bueno, ya pasaron 45 días así, mi madre ingresada, entubada,
sedada, no sabía decir y solamente podíamos hablar con el médico de que estaba, porque la atendía, ¿no? De la planta de la UCI. Y el día que pude ir, pues que pude ir yo, ¿no? Gracias a Dios tuve la conexión con la pastora, con los pastores, una conexión divina, de verdad, le doy gracias mucho a Dios por eso, porque le pedí a los pastores que oraran por mi madre, que me acompañaran en oración, y bueno, pues ellos oraron por mí, y también me dijeron que hicieron un acto profético, que fuera a ungirla con aceite y sal, que fue lo que hice, echando todo espíritu de muerte de la habitación de mi madre, y también me dijo que me aconsejó que sería bueno que me levantase en ayuno, y bueno, lo hice. Y para la gloria y la honra del Señor Jesucristo, pues mi madre está bien y está en casa. Amén. Gracias a Dios. También de la misma manera doy gracias a Dios por estas conexiones, estas ondas, ¿no? Lo que es el internet, porque gracias a ello nos podemos conectar. Estamos casi aquí, estamos casi todo el mundo latinoamericano y también pues de muchos sitios más, ¿no? Nos podemos conectar cada uno por un lado y por el otro. Y de la misma manera, escuchando una prédica, ¿no? A través de mis amados pastores también, escuché una prédica de un profeta donde yo he sufrido de miomas. He tenido sangrados muy abundantes, como hemorragias, así cuando me venía la regla. ¿Y qué pasó? Que hubo una prédica de este profeta que estaba predicando por sanidad. Y de repente nos presentamos y él me predicó, me profetizó sanidad en mi vida, en mi cuerpo. Y yo le dije que tenía mioma y me dijo que iba a ser sana en el nombre de Jesucristo. Lo recibí, sentí un fuego en las manos, a la gloria del Señor, y luego pues cuando fui me dio una gana de una sensación de querer hacer pis. Voy al baño y salieron los miomas. Porque ahora yo antes yo sentía los miomas cuando me podía echar de como se dice, de barriga o boca abajo, y yo no podía porque sentía las bolitas de los miomas como tumores en la matriz, ¿no? Y ahora no tengo nada, no tengo dolor, no tengo nada, además es increíble el poder enseñar en nuestra vida. Doy gracias por eso y bueno, estoy muy contenta con mis amados pastores que los he podido conectar con ellos gracias pues, a las votaciones divinas, por estos medios que tenemos, porque al final por la situación ahorita nadie nos podemos, yo creo que esto es en todo el mundo, nadie se puede ¿cómo se llama? Ir a una iglesia, ¿no? Escuchar prédicas, no nos podemos congregar, pero mediante este medio, gracias a Dios, pues estamos recibiendo liberación, sanidad y todos los milagros que puede hacer. Buenos días pastores, buenos días hermanos, hermanas y todos los que están conectados por las redes sociales. Buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos dan. Gracias a nuestros pastores, señores, que estamos aquí siempre presentes. Yo les quería comentar un poco sobre nuestra situación familiar y de pareja. Bueno, por la gracia de Dios, pues nada, al principio, antes de que empiece la pandemia y todo eso, participamos en otra iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llegó la pandemia y eso, y nos fuimos alejando. Yo más que mi esposa, me fui alejando, y cuando acordé ya estaba fuera yo de los caminos del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mi mujer, mi esposa, ha seguido contactando, pues ahora mismo con otros pastores, y en ese momento de la pandemia, yo la escuchaba a ella que se ponía, que hablaba por teléfono y eso. Pero bueno, poco a poco me fue inculcando a mí. ¿Qué es lo que pasa en ese proceso de la pandemia? Que nos fuimos alejando, o me fui alejando yo. Lo que pasa es que ya hubo como una rotura en el matrimonio nuestro, entonces hubo problemas de pareja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hallábamos dónde ni qué hacer, y principalmente ella, entonces buscando ayuda de un lado de otro, y nada, hemos contactado con los pastores y nada, eso ha sido bendición y gloria para todos nosotros.
Entonces, que nosotros y yo, mi persona misma, personalmente, yo también he querido contactar con ellos y he estado con ellos. Entonces, ahora en este tiempo, en estos ayunos que hemos estado haciendo, hemos estado orando. ¿Cómo es de grande el Señor? Que en estos ayunos, en este ayuno, y orando, como ha dicho el pastor, a las 2 o 12 de la noche, 1 de la madrugada, orando, mire, ha habido todo rompimiento, toda sanidad y yo más unidos que nunca, pero es gracias a nuestros pastores, porque siempre ellos han estado guiándonos, ellos han sido un canal de bendición para nosotros. Gloria a Dios por ello. Y nada, muchísimas gracias por escucharnos y que sigan hacia adelante y que nosotros estaremos siempre en el cuerpo de ustedes. Muchas gracias y hasta pronto. Gloria a Dios, bendición. Bueno, y yo quiero añadir algo más. Philip nos ha comentado que aunque él pertenecía a otra iglesia, antes de conocernos a nosotros, allá en Bilbao, en el norte de España, él no había practicado el ayuno, o no le habían enseñado la práctica del ayuno. Y por primera vez él comenzó a ayunar. Y fíjense, y fue una primera vez, no de un día, ni de 3 días, ni de 5, sino de 21 días. Mire, el hombre debutó por lo grande, mire, 21 días, y usted lo viera a las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, ese hombre orando allí, batallando ahí con el Señor, y después se paraba a las 6 de la mañana para irse para su trabajo, porque a las 7:30 tenía que estar trabajando. Entonces, amén. Miren lo que es tener hambre y sed de las cosas del Señor también, ¿no? Eso es, pastor. Quiero añadir un poquito. Yo jamás en mi vida he pensado hacer un ayuno, porque yo trabajo en una cerrería. Entonces, el trabajo de mí es forzoso, físicamente. Entonces, yo jamás en mi vida voy a pensar yo que voy a hacer un ayuno de un día, porque el hambre me mata. Porque es físicamente. Entonces, con el poder de Dios, estos 21 días, yo lo he estado haciendo. Yo he estado solamente con fruta y verdura. Así he estado trabajando y el Señor me ha dado la gloria y la honra. Gracias. Y ha habido un rompimiento poderoso. Amén. Amén. Un rompimiento poderoso en este matrimonio, en nuestra vida, tanto en la parte espiritual como en la parte conyugal, como matrimonio. Están más sólidos, están más firmes cada vez más, y Dios, bueno, los está preparando porque tiene grandes cosas para ellos. Amén. Así es. Entonces, Amén. para ir resumiendo, todo esto es lo que tiene que ocurrir en una iglesia viva, en una iglesia del reino, en una iglesia donde se mueve el Espíritu Santo de Dios, se reconcilian los matrimonios, se reconcilian los padres con los hijos, hay sanidades, hay liberación, hay bendiciones materiales, físicas, espirituales. Eso es lo que nosotros tenemos que ver en una iglesia del reino. Amén. Amén. Y el Señor lo conectó con nosotros porque quiere hacer grandes cosas con usted también. Amén. Entonces, no sé si la pastora quiere, ya para concluir, decir algo. Bueno, le damos la gloria a Dios por cada testimonio. Nos sentimos verdaderamente satisfechos porque ver el resultado de todo el trabajo espiritual que venimos haciendo, venimos clamando, venimos orando, ayunando. Esto es un trabajo hace 2 años, que desde que llegamos a estas tierras, ya casi 2 años vamos a cumplir. No ha sido fácil, ciertamente hemos pasado desiertos fuertes, espirituales, pero Dios nos ha sostenido. Entonces, para que no decaigamos, porque ciertamente va a ser un proceso en nuestra vida, pero nos va a afirmar, nos va a llevar a transicionar para estar preparados para esa gloria que Dios ha prometido que va a derramar en estos tiempos en medio de su pueblo. En cada vez más el Señor habló y dijo que la gloria va a comenzar por cada uno de nuestros hogares. Primeramente, este año comenzarán rompimientos sobrenaturales
en el nombre de Jesús en cada uno de sus hogares, de su familia, en cualquier sea de circunstancia. Dios va a traer un rompimiento sobrenatural, porque Él necesita que su pueblo esté fortalecido, capacitado, empoderado para salir a ese mundo, por los caminos, a llevar la palabra con poder, con convicción y con revelación. Amén. Todo esto es para la gloria de Dios, y de verdad nosotros nos gozamos en el Señor. Pero no se vayan a desconectar, porque le tenemos una sorpresa rápida al final. No lo podemos poner ahorita porque estamos en vivo. Sí. Pero Espera un ratito, pastor. Quería decirle al público que el Señor en este ayuno ha restaurado nuestro matrimonio entre mi esposa y yo. Amén. Somos testigos de eso, porque esta pareja estuvo a punto de divorciarse formalmente. Sí. Divorciarse. Así es. Ya tenían fecha para firmar su acta de separación, y el Señor irrumpió en su vida, metió sus manos, deshizo toda trampa del diablo, y hoy día aquí están, ustedes lo ven unidos. El Señor nos usó para volverlos a casar, se casaron de nuevo. Y así es, pero en el ayuntamiento allá en Bilbao, formalmente se casaron, y por Zoom nosotros le dimos la bendición, hicimos un acto profético, que los funcionarios de ahí del ayuntamiento quedaron también ahí con los ojos bien pelados, porque nunca habían visto eso. Bueno, rápidamente quiero hacer una referencia, acotar un poco algo más. De verdad que ciertamente, como decía Neida, este es el tiempo que nadie se puede congregar por el confinamiento, no solamente en todos los países. Está pasando esto, pero Dios no se paró. Dios tenía ya algo preparado para nosotros, puso en el corazón nuestro tomar en las redes. Y es tan poderoso que, por eso yo no digo, no, que las redes que no se pueden curar. Mire, con estos testimonios podemos dar fe, yo sé que muchas iglesias, pastores pueden dar fe de que Dios se está moviendo. Dios quiere ahora realmente penetrar en los hogares. Creo, me levanté en una iglesia yendo todos los domingos, me hace falta, sí, claro que sí, estamos congregados acá donde estamos, ciertamente, pero no nos para, Dios no se va a parar por eso. Y lo bonito es que nuestro corazón, nuestra mente esté ensanchada en percibir lo que el movimiento que Dios ha traído para estos tiempos. ¿Qué es lo que también nos ha dicho el Señor al pastor de mi vida? Que este es el tiempo que está penetrando en cada hogar, porque va a edificar la familia. Cuando antes íbamos una sola persona a la iglesia y los hijos se quedaban, o el esposo se quedaba, bueno, ahora no, ahora está penetrando en los hogares, y lo está escuchando. Tenemos testimonio, allá está Philly y Philly, que Neida, que ella empezó a escucharnos a nosotros, y él le llamó la atención que escuchaba las canciones, que veía el Zoom, y que su esposa estaba ahí conectada con nosotros, y le tocó sentarse a la final. Y así estaba recibiendo a su hijo, y eso que a ella no se le pasó, su hijo, sí señor, su hijo, dígalo, su hijo. Tengo un hijo de 27 años, ¿sí? Que él, pues, bueno, siempre nos decía dónde vamos a la iglesia, ¿no? Pero claro, él no venía con nosotros, realmente no nos acompañaba. Alguna vez me llevó a la iglesia, pero no podía llevarme Philly, y bueno, y solamente a veces recibía a mi hija, y yo, Philly, y mi hijo no podía. Y estas conexiones que están en casa, entra, y mi hijo escucha las canciones, escucha las prédicas. Es más, como ya hicimos el ayuno aquí en familia, él también hizo el ayuno, gracias a Dios. Es su manera de comportarse, ha tenido un cambio en su colegio, ha cambiado mi hijo, yo lo veo un Gloria a Dios por eso. Bueno, algunos aquí, de los que están aquí, tienen testimonio, algunos, para no cerrar ya, de los que participaron en los 21 días. No vayan a decir que lo dejamos por fuera. Ellos porque nos contactaron y nos dijeron, entonces bueno, vamos a hacer una lista, hicimos 7. Pero el que quiera participar
Puede hacerlo. Andreina dice que tiene. Ah, yo pensé que estaba levantando la mano. Pasa, bebé. Bueno. Ay, Sí, sí, hay testimonio, pasamos por acá. Claro, que para sí. terminar, claro. Cuente su Amén. testimonio. Entonces, ¿qué nos toca? Amén, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. ¿Cómo les va? Bueno, de verdad es de gran bendición escucharlo a todos ustedes, de los testimonios, pero bueno, el mío es de verdad poderoso, ¿no? Porque yo digo que estar en la presencia de Dios, el no apartarse a pesar de tantas cosas que uno puede pasar, pruebas y tribulaciones, uno tiene que mantenerse firme en una iglesia, ¿verdad? Y bueno, y eso nos ayuda porque nos alimenta cada día y sabemos cómo conducirnos en este mundo, ¿verdad? Y bueno, yo le decía una vez a la pastora, a pesar que, porque bueno, yo dejé mis cosas para venirme para acá, para una mejoría familiar primeramente, ¿verdad? No fui enviada por fuego como los pastores porque no me tengo un ministerio, pero sí salí en bendición de mi iglesia, ¿no? Salí en bendición de mi pastor, que es nuestro apóstol de toda la iglesia, de nosotros. Y bueno, y de verdad fue grande. Y yo le digo al pastor, para resumirle uno, porque de verdad que ha sido mucho aquí la bendición que el Señor ha tenido con nosotros. Amén. Ellos son testigos. Amén. Y que de verdad que a mí no me ha faltado nada. Amén. Que el Señor aquí me ha socorrido en todo. Y le dije un momento, ¿verdad? Que a pesar que no tenía un trabajo, que me proveía, pero el Señor me sustentaba. Yo tenía unos ingresos donde siempre he podido colaborar con mi alquiler, siempre se cerraba la puerta por un lado, pero por otro se abría, y era maravilloso, fue maravilloso. Sabemos que nuestra iglesia, bueno, como se está estableciendo, poniendo sus raíces, ha pasado por situaciones, pero siempre me he mantenido aquí con ellos, siempre me he mantenido, siempre les he prestado mi apoyo, algunas veces más activa que otras por mi situación, que hay que salir, que hay que trabajar, pero de verdad, yo le digo a la pastora, el principal testimonio es que a pesar de que no tengo un trabajo, el Señor ha abierto puertas para sustentarme y siempre me ha proveído porque he confiado que Él es mi proveedor, que Él es mi ayudador, que Él me ayuda en todas mis situaciones, tanto a mi hija como a mí, y de verdad que, bueno, le doy gracias al Señor porque financieramente me ha proveído. Efectivamente, también le dije a los pastores que iba a hacer con una amiga en mi casa, ¿verdad? Iba a hacer le quería dar al Señor una primicia que le quería dar al Señor, algo, porque veía que te quería llegar bendición financiera, pero se caía. Entonces yo digo, bueno, Señor, yo te voy a dar una primicia, yo te voy a dar algo, porque el espíritu, Marianita, no fue que hablamos, que le dije, ajá, entonces yo leí la Biblia, porque también hay que entrenarse, hay que leer, y entonces identifiqué eso, se los dije a los pastores, hice mi casa, como hizo este hombre, ese era Gedeón, exacto, Gedeón, lo hice, y cuando lo hice, al día siguiente me llamaron para un trabajo, y lo hice, y tengo ahora un trabajo de 2 días a la semana, que bueno, que me ayuda, me aprobé, y de verdad le doy gracias a Dios, que bueno, y los invito a que sigamos como guerreros, que sigamos confiando en Dios, bajo la cobertura que el Señor nos ha puesto, y de verdad bendigo esta iglesia, de verdad, desde Venezuela, a los pastores que están enviados, es una extensión de una iglesia poderosa, una iglesia maravillosa, una iglesia que no me canso de darle gracias a Dios cuando me trajo a esta iglesia de hace 5 años, 6 años, y ahora debajo de ellos, a mí el Señor me lo dijo en Venezuela, ellos van a ser tus pastores espirituales, tus padres espirituales, y lo he visto. Y bueno, y vamos en crecimiento para lo que el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Su primicia de ella, ¿no? Sí, ella vino conmigo. La primicia está aquí. La primicia nos visitó hoy, ¿ya? Vamos a invitar a la primicia. Ella estuvo en mi casa, sí, ella es una hermana, es una hermana de Venezuela, nos conocimos aquí, pero es una guerrera de Dios. Es una amiga, es hermana en la iglesia, es creyente,
Y bueno, el Señor nos conectó aquí y de verdad que sí, hoy está visitando nuestra iglesia. Amén. Bueno, Gloria a Dios. gracias. Bueno, bendiciones. Sí, se me dio la oportunidad de orar un grupo de personas de diferentes iglesias, pero gracias a Dios, una bendición. Gloria a Dios. Amén, amén. Bueno, aquí rompimos el protocolo, aquí sin mascarilla, dándose besos y abrazos, pero estamos cubiertos con la sangre de Cristo, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Bueno, le damos muchas gracias pues a todos los amigos, las amigas que nos siguieron por Facebook Live. Les invitamos el próximo domingo a la misma hora, a las 12 del mediodía, hora canaria, en este mismo canal, en este mismo lugar, para la gloria del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde.